Bueno, un cordial saludo a todos mis estudiantes. Hoy venimos a comentarle algo acerca de las líneas trigonométricas. Bueno, miremos a ver de qué se trata. Las líneas de seno y coseno que están relacionadas con en el eje, en el círculo unitario, o sea, un círculo que tiene radio 1, tenemos al eje horizontal, también llamado eje de las abscisas, y al eje vertical, también llamado al eje de las ordenadas. Bueno, pues ¿de qué se trata esto? Pues simplemente la definición del seno es cateto opuesto dividido la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es el radio. Entonces nos queda que para el caso del seno de alfa, el cateto opuesto sería la distancia desde P hasta Q, y el cateto adyacente sería la distancia desde O hasta Q. Para el caso del seno, entonces vamos a tomar la distancia desde P hasta Q y la distancia desde O hasta P, que es el radio o la hipotenusa. Bien, pero para el caso de OP como el radio es 1, entonces simplemente dividimos a PQ entre 1 y eso me da PQ, lo que significa que el seno de alfa es la distancia vertical, o sea, la distancia que hay desde la proyección del ángulo, esta línea de proyección del ángulo, simplemente bajamos en vertical hasta tocar con el eje de las abscisas. Esta lineecita roja que ustedes ven ahí representa la distancia que asociamos al seno de este ángulo alfa. El seno entonces es distancia vertical o distancia con respecto al eje de las ordenadas. Bueno, muy bien, entonces para el caso del seno, nosotros lo que vamos a mirar es que si movemos este ángulo va a ser un poco más grande y por lo tanto esta distancia va a ser mayor. Y cuando llegue a 90 grados, esta distancia es máxima. A ver, cuando llegue entonces a 180 grados, esa distancia es cero, igual que cuando está en cero. El seno de 0 es 0 y el seno de 180 es 0. Vuelve a bajar, aquí en este caso, como es en el eje vertical, entonces las ordenadas son negativas y empieza nuevamente a crecer o a decrecer en este caso, los valores son negativos por estar en la parte negativa del plano cartesiano en el eje vertical. Y cuando sea 270, entonces esa distancia va a ser mínima, o sea, va a ser menos 1. Lo que quiere decir que el seno del ángulo solamente va a oscilar entre menos 1 y 1. El seno del ángulo va a tomar cualquier valor entre menos 1 y 1. No va a ser ni menor que menos 1 ni mayor que 1. Ahora miremos el caso del coseno. El caso del coseno está relacionado con el cateto adyacente, que el cateto adyacente en este caso de este triángulo sería el cateto adyacente O hasta Q con respecto al radio, que es O hasta P. Recuerden que O hasta P vale 1. Entonces el coseno del ángulo alfa sería OQ, que es la distancia horizontal, dividido entre OP, que es el radio. Recordemos que el radio en este caso vale 1, por lo tanto esto sería OQ dividido entre 1, que es el mismo OQ. Habría que también imaginarse que este ángulo puede ser 0, ¿sí? Y cuando el ángulo es 0, entonces aquí la distancia que representa el coseno es máxima. Cuando sea 90 grados, la distancia que representa coseno es 0. Y cuando sea 180, la distancia que representa coseno es mínima, en este caso sería menos 1. Y la misma situación que aparecía en el seno, pero aquí en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, los valores van a estar entre menos 1 y 1. No van a ser menores que menos 1 ni mayores que 1. Entonces, para el caso de 270 grados, el coseno nuevamente es 0. Y para el caso de 360 grados, el coseno va a ser nuevamente 1. Recordar que los ángulos, igual que cualquier rueda, pueden girar cualquier cantidad de veces, por lo tanto podemos encontrar ángulos mayores que 360 grados. Pueden dar muchas vueltas o pueden dar pocas vueltas o pueden dar segmentos de recta, segmentos de recta, no, segmentos de giro. Bien, entonces hasta acá tenemos lo que es el coseno.
Ahora revisemos entonces el caso de la tangente. El caso de la tangente, entonces nos representa esta línea que está desde S hasta T. Pero ¿cómo es que la asociamos? Pues el concepto de tangente, ¿cuál es? La tangente del cateto opuesto en el triángulo OPQ, este triángulo que está acá, OPQ, es cateto opuesto es la distancia desde P hasta Q, dividido cateto adyacente, es la distancia de O hasta Q. Bien, pues bien, acá tenemos entonces la relación. Tenemos dos triangulitos, uno que aparece acá, el triángulo OPQ y el triángulo OST. ¿Cómo se relacionan? Pues sencillo, los dos triángulos OPQ y OST pues son semejantes. ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Quiere decir que existe una constante de proporcionalidad y esa constante de proporcionalidad une a los dos triángulos, ¿de acuerdo? En un solo dato, que es esa misma constante de proporcionalidad. Entonces, yo sé que la distancia desde P hasta Q no es la misma que la distancia desde S hasta T. Y también sé que la distancia desde O hasta Q no es la misma distancia desde O hasta T. Pero lo que sí sé es que la razón entre la distancia PQ y la distancia OQ es la misma razón, o sea que cuando yo divido es el mismo número que la distancia ST dividido entre la distancia OT. Entonces por eso es válido esta, digamos, esta proporción que tenemos acá. Bueno, muy bien, entonces sabiendo eso, entonces revisemos. ¿Los dos triángulos son semejantes? Sí. ¿Cuál es el concepto de semejanza? Pues dos triángulos son semejantes. En este caso podemos revisar por digamos, unos criterios, ¿listo? Criterios de semejanza. En este caso, ángulo, ángulo, ángulo. Entonces miremos, en el triángulo OST y el triángulo OPQ, el ángulo alfa es el mismo para los dos. ¿De acuerdo? Es más, comparten el mismo ángulo. Bien, para el triángulo OPQ, entonces el ángulo P y el ángulo S, miren lo mismo. ¿De acuerdo? Miren que esta recta o este segmento de recta y este segmento de recta son paralelos. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo representan la misma abertura. Ahora, para el caso de los ángulos Q y los ángulos que representan a los vértices Q y T, también son lo mismo, son de 90 grados. Bien, por lo tanto, sabemos que estos dos triángulos son semejantes. Pero, ¿cuál es el concepto de semejanza? Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes y sus lados son proporcionales. Ok, si sus lados son proporcionales, entonces ya vemos, esta razón que aparece acá es exactamente esta misma razón. No significa que P y Q y S y T sean el mismo valor, pero cuando yo divida esto con esto, PQ con OQ, que son dos números, y ST con OT, me van a dar exactamente el mismo número. Entonces, por eso es que digo que son iguales. Ahora, revisemos a ver, PQ ¿qué es? PQ es esta distancia vertical y OQ es esta distancia horizontal en este triángulo OPQ. Ahora, si lo revisamos bien, esta distancia ST con respecto a esta distancia OT, pues van a ser la misma. Bien, pero note que la distancia OT es el mismo radio. Bien, y es por eso que cuando yo divido a ST por R, porque R lógicamente es 1, es la unidad, entonces me queda que la tangente de alfa es la distancia desde S hasta T, o desde T hasta S. Bien, pero recuerden que este ángulo se puede mover. Ahí hay un ángulo alfa que puede ser movible, puede ser más pequeño o puede ser más grande o puede dar la vuelta. Entonces la pregunta es, ¿qué valores pueden tomar? Mire, cuando disminuye el ángulo, entonces el valor, la distancia desde S a T va a disminuir también. Cuando aumenta el ángulo aquí a cerca de 90 grados, esta distancia también va a aumentar. Pero cuando el ángulo es 90 grados,
Entonces esta recta, la recta de las ordenadas o el eje de las ordenadas va a ser paralelo a esta recta ST. Bien, entonces por lo tanto la tangente de 90 grados no existe, no se puede tomar, no se puede medir, es imposible medirla. Los calculadores nos dicen que el concepto es de sintaxis error o infinito en ocasiones. Pero lo cierto es que en este caso no es posible medirla, tal vez ese sea, digamos, una forma de interpretar ese infinito, no es posible medirlo. Muy bien, entonces seguimos con la cotangente. Bueno, en la cotangente entonces tenemos esta línea, pero ¿cuál es la definición de la cotangente? Pues es el recíproco de la tangente. Si la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, y acá tenemos entonces que la cotangente es cateto adyacente, que es OQ, ahí está OQ, dividido el cateto opuesto, que es PQ, ahí está PQ. Lo vamos a relacionar con este otro triángulo. Entonces tenemos que revisar si son semejantes. Entonces revisemos el ángulo alfa, aquí está el ángulo alfa, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos acá, en este ángulo, ¿listo? El ángulo S', bien. Y este ángulo Q, o este vértice Q lo encontramos acá, este vértice lo encontramos acá, en T', bien. Ok, y este ángulo P lo encontramos acá en O, o sea, el complementario de alfa. Bueno, muy bien, entonces como ya sabemos que los ángulos son, los tres ángulos son congruentes, entonces tenemos que hallar la constante de proporcionalidad. Pues miren, acá está la constante de proporcionalidad. OQ dividido PQ, que es precisamente la definición que tenemos acá. Y con respecto a la otra, pues también tenemos que hallar la constante de proporcionalidad, que sería, si este ángulo es este, entonces el cateto opuesto, ¿cuál sería? El cateto adyacente, ¿cuál sería? La distancia desde S' hasta T'. Esa sería la distancia desde la distancia de ST es esta distancia. Y la distancia de OT, que es sería el cateto opuesto, pues el cateto opuesto sería la distancia de T' hasta O. Pues bien, pues ¿qué es la distancia de O hasta T' o de T' hasta O? Pues es el radio, ¿listo? Y como el radio es 1, entonces podemos decir que S' T' dividido entre 1, pues es lo mismo que S' T'. Entonces ya con eso tenemos que esta línea que está acá en verde me representa la cotangente. También igual, estos ángulos se pueden mover, ¿bien? Pues pueden girar, entonces quiere decir que esto va a aumentar. Cuando el ángulo se va a incrementar a 0, va a suceder lo mismo que la tangente, pero acá en el eje horizontal. Cuando el ángulo sea 0, no es posible medirla, no es posible medirla porque van a ser paralelas. Esta distancia T', S' va a ser paralela al eje de las abscisas. Bien, entonces va a ser infinita, pero cuando se acerque a 90 grados, entonces va a ser 0 porque esta distancia va a disminuir hasta que cuando llegue acá a 90 grados va a ser 0. Muy bien, y luego empieza acá, también va a aumentar por el eje, por la parte negativa del eje. Bueno, y va a suceder lo mismo con todos los ángulos, con todos los cuadrantes, perdón. Entonces va a aumentar o va a disminuir dependiendo del cuadrante en donde se encuentre y la abertura del ángulo. Muy bien, entonces ya sabemos, siempre tenemos que revisar dos triángulos. Ahí ya tenemos tres triángulos que son semejantes, pero tenemos que identificar con cuál par con cuál par de triángulos es que nosotros vamos a trabajar. Muy bien, para el caso de la secante, bueno, pues aquí tenemos el concepto de secante, que es el recíproco del coseno. Bien, si el coseno es cateto adyacente sobre radio, pues la secante es radio sobre cateto adyacente. Pues bien, aquí está la definición. El radio, ¿cuál es? La distancia de O hasta P. Aquí está la distancia de O hasta P. El cateto adyacente es la distancia de O hasta Q. Miren, aquí está la distancia de O hasta Q. Y podemos encontrar entonces este otro triángulo que ustedes ven ahí que se acaba de colorear, si lo alcanzan a ver, ahí está el otro triángulo con el que vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. Entonces sabemos que, bueno, pues esta línea de acá, la vamos a relacionar con esta línea de acá, la distancia de S hasta T, perdón, la distancia de S hasta T la vamos a relacionar con la distancia de P hasta Q.
¿Qué más? La distancia de O hasta S, pues la vamos a relacionar con la distancia de O hasta P, y la distancia de O hasta T la vamos a relacionar con la distancia de O hasta Q. Bueno, pues muy bien. Entonces la distancia de O hasta P en el triángulo más pequeño, de O hasta P, ¿sí? Lo vamos a relacionar con la distancia de O hasta S, ¿sí? Porque es el otro triángulo que es semejante. Bien, bien, el otro lado que es semejante. Bien, el lado del otro triángulo que es semejante. En este caso sería la hipotenusa. Y la distancia OQ, que es esta, la vamos a relacionar con la distancia OT del otro triángulo. Bien, bien, entonces, ¿pero qué es la distancia OT? Pues la distancia OT pues es el radio, de acá hasta acá mide 1. Entonces por eso la distancia OS dividido 1 me da la distancia OS, que es la distancia desde acá desde O hasta S. Es por eso que esa es la secante, igual que en todos los otros casos. Este ángulo puede abrir o cerrar, y dependiendo de su abertura, así mismo dependerán las distancias, ¿no? Bueno, bien, entonces seguimos con la cosecante. Entonces, aquí la cosecante, miren ustedes, parecida a la secante, pero pues más larga, ¿bien? Porque es la proyección de esta línea, de este ángulo, pero con respecto a la línea paralela a la horizontal. Esta es la horizontal, el eje de las abscisas. Entonces cogemos una línea paralela, ¿sí? Una paralela secante en el punto T', ¿listo? Y su proyección horizontal la hacemos coincidir con esa proyección del ángulo. Bien, pues entonces la cosecante por definición es el recíproco del seno. Si el seno era cateto opuesto sobre radio, pues la cosecante es radio sobre cateto opuesto. Pues bien, aquí tenemos la definición. El radio es la distancia desde O hasta P, y el cateto opuesto es la distancia desde P hasta Q. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el triángulo que vamos a relacionar con este? Bien, pues ahí lo tenemos. Ok, entonces en este triángulo que ya lo habíamos visto antes, bueno, este ángulo es exactamente este. Bien, el ángulo representado acá con el punto O de este triángulo. Bien, y el ángulo alfa, perdón, el ángulo alfa representándolo acá, o comparándolo con el ángulo representado con S', pues son congruentes, bien lo mismo. Bien, entonces, miremos, OP, ¿qué es? OP sería este radio, y lo vamos a relacionar con la distancia OS, porque pues es la hipotenusa también del otro triángulo. Bien, ok, y PQ, que es esta distancia, PQ, entonces la relacionamos con OT', bien, con OT' en el otro triángulo. Bien, ok, listo. Pero OT' es el radio del círculo unitario, por lo tanto es 1, porque el radio vale 1. Bien, entonces la distancia que representa la cosecante de alfa es la distancia de O hasta S', dado que cuando yo vivo acá entre 1, pues me da OS'. Listo, ahí están las líneas trigonométricas. Muchas gracias por la atención. Espero que tengan un excelente resto de día.